con una ponente muy especial después del café. Ella es Pilar Castro. Nos va a hablar de las claves para el abordaje de la soledad de las personas mayores y va a situarnos en dos asuntos fundamentales, en cómo escuchar y en cómo trabajar. También en cómo es el sentimiento de soledad de las personas mayores, asunto precisamente sobre el que ella basó su tesis doctoral. Pilar Castro es profesora de Psicología de la Universidad de Deusto y responsable del área de mayores y envejecimiento de Cáritas en Vizcaya, donde lleva más de 20 años trabajando. Además, recientemente se ha incorporado a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología como vocal. Pilar lo tiene ya todo preparado. Enseguida escuchamos sus palabras y le recordamos que pueden formular preguntas en las tarjetas que tienen en las carpetas. Vamos a intentar que dé tiempo a formular esas preguntas porque es una parte muy interesante también de la presencia de los especialistas. Así que, adelante. Buenos días y muchísimas gracias. Me parece un lujo poder estar hablando hoy aquí con tantas personas interesadas en la soledad de las personas mayores, un tema al que decidí pues dedicar mi formación y mi vida profesional hace muchos años. Así que, de verdad, sinceramente, es un honor. Y bueno, también lo quiero decir, estoy muy contenta de estar en Zaragoza por mi nombre, cerca de la Virgen del Pilar. Soy nacida el día del Pilar y además tengo casa en Trasmoz. Soy una de las brujas de Trasmoz. Así que para mí es realmente especial estar aquí. Bueno, yo lo que voy a intentar es pues trasladar algunos conceptos y algunas reflexiones que he ido adquiriendo con esos años de experiencia en Cáritas y también que he podido contrastar con la literatura científica, tanto en el momento de hacer mi tesis como pues con todo el trabajo en la universidad. Sin más, pues vamos allá. Estoy segura de que muchas de las cosas que voy a decir son sabidas y posiblemente incorporadas a muchas de las intervenciones que quienes estáis aquí lleváis a cabo contra la soledad. Espero de todas maneras pues que nos sirva quizás también para tener alguna nueva idea o para seguir haciendo lo que hacemos. Y a mí siempre antes de empezar a hablar de la soledad me parece que es importante que recordemos por qué hablamos de la soledad. Y hablamos de la soledad porque somos seres sociales, el ser humano tiene necesidades de relación y me gusta hacer una paradita en esto porque la psicología ha hecho mucha investigación sobre la necesidad de relación de los seres humanos y ha identificado diferentes relaciones en torno a diferentes necesidades en torno a las relaciones. Por una parte, está claro que las personas tenemos lo que se llama necesidad de afiliación, es decir, de manera natural, sin que ocurra nada, tendemos a buscar la compañía y la interacción con otras personas. Tenemos un componente biológico que nos mueve a ello y, claro, eso en la vida normal, pero cuando tenemos dificultades, cuando tenemos miedo, cuando tenemos estrés, nuestros resortes psicológicos y biológicos nos llevan a buscar la compañía de otras personas. Esa es la necesidad de afiliación. Pero la psicología nos dice que no solo tenemos necesidad de afiliación, sino que tenemos necesidad de tener vínculos cercanos. Hay unos autores que publicaron en el año 1995 un trabajo muy exhaustivo y que sigue siendo válido, Baumeister y Leary, que nos decían que necesitamos formar y mantener al menos un mínimo de relaciones que sean significativas, duraderas y afectivamente positivas. De hecho, muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida, si pensamos en nuestra vida diaria, vienen motivadas por esto. A veces hacemos cosas que no queremos por mantener una relación, porque nos la pide alguien a quien queremos, ¿vale? También en este aspecto me gusta resaltar hoy en este auditorio la obra de Bowlby, que trabajó la necesidad de apego del ser humano y que incluyó muchas referencias a que esto de la necesidad de que nos cuiden, de cuidar, de sentirnos queridos, es algo que está con nosotros durante toda la vida. Él lo dice así de bonito: el comportamiento de apego se considera que es propio de los seres humanos desde la cuna hasta la sepultura. Y por último, otro concepto también relacionado con las necesidades de relación es la necesidad de pertenencia, la necesidad de sentirnos parte de un grupo, de la comunidad. Me gusta mucho un término también ya antiguo que acuñó Saracen, que él hablaba de sentido psicológico de comunidad. Es el sentimiento de que uno es parte de una red de relaciones de apoyo mutuo en las que podría confiar y como resultado del cual no experimenta sentimientos de soledad.
Expongo todo esto porque una de las cosas que van a estar a lo largo de todo mi discurso es que las personas tenemos necesidades diferentes de diferentes relaciones. Es decir, como ya se ha apuntado aquí, la soledad es mucho más complejo que estar o no estar solo. Es una respuesta de nuestra mente y de nuestro cuerpo incluso a las necesidades no cubiertas de relación. Y las necesidades son muchas y variadas. Voy a cambiar de micro porque me gusta mirar la pantalla y estoy como incómodo. Un momento, ¿eh? Vale, ¿se me oye bien así también? Vale, gracias. Vale. Con esto llegamos al concepto de soledad. Todos los que estamos aquí sabemos que muchas veces cuando decimos que trabajamos sobre la soledad de las personas mayores, la gente piensa que solo trabajamos con las personas que están o viven solas, que ese es el problema de la soledad. La verdad es que la situación de soledad, el estar solo, es algo objetivo, observable, medible, lo podemos contabilizar como el número de relaciones, cuántas veces a la semana una persona está con personas con las que no convive, cuántas llamadas de teléfono recibe o le hace. ¿Es un problema? Pues yo diría que la soledad, la situación de soledad en sí misma no es un problema. Se convierte en un problema cuando no la queremos. Por eso, con acierto, en los últimos años estamos hablando ya no de soledad, sino de soledad no deseada. Y también yo creo que es un problema cuando falta conciencia de la necesidad de ayuda. Antes creo que alguien lo ha comentado, ¿verdad? A veces las personas están solas y no son conscientes de que están corriendo peligro y de que necesitan ayuda. Por otra parte está la sensación de soledad, que es desde la que más hemos trabajado desde la psicología, el sentirse solo. El sentimiento de soledad es subjetivo y no es observable desde fuera. Yo puedo ver quién vive solo, pero no veo quién se siente solo, lo cual no quiere decir que no sea evaluable, luego hablaremos de ello. El sentimiento de soledad nos habla de la insatisfacción con las relaciones. Nos habla de que mis necesidades de relación no están adecuadamente satisfechas y por eso me duele. Eso es el sentimiento de soledad. Siempre es negativo y es un sentimiento muy paradójico, porque a veces estoy sola y no me siento sola. Es decir, no correlaciona 100%, aunque es cierto que cuando estoy sola es más fácil que me sienta sola. Pero muchas veces el sentimiento de soledad se da incluso estando en compañía. Esto nos ocurre a todos los ciudadanos en las ciudades. Muchas veces estamos en un lugar con gente y sin embargo nos sentimos solos, ¿verdad? Bueno, esto es obvio. Quería traer hoy aquí, en esta línea del sentimiento de soledad, una definición también clásica, ya publicada a principios de los años 80 por dos autores que revolucionaron el estudio y la comprensión de la soledad. Ellos fueron Perman y Peplot y nos dicen que el sentimiento de soledad es una experiencia subjetiva que sentimos las personas cuando percibimos que hay una diferencia en cantidad o en calidad entre las relaciones que tenemos y las que necesitaríamos o desearíamos. Seguimos adelante. Entonces, ¿la soledad cuándo es un problema? Pues yo diría que la soledad es un problema cuando estamos solos sin quererlo o cuando nos sentimos solos, tengamos razón objetiva para ello o no. Por ello, les traigo este pequeño gráfico un poco para representar que las circunstancias objetivas en las que vivimos, si estamos solos o no, como es nuestra sociedad, como es nuestro barrio, condicionan nuestra soledad, pero no lo hacen automáticamente, porque por medio está cómo cada persona evaluamos ese medio en el que estamos, cómo son nuestras relaciones, cómo son nuestras expectativas, cómo valoramos las propias relaciones que tenemos. Esto explica que en una misma circunstancia de soledad haya personas que se sientan solas y otras no tanto. Es decir, la soledad tiene esos dos componentes, el componente externo o del contexto y también un filtro personal que nos hace ver esa realidad de una manera o de otra. También querría destacar tres factores que tienen que ver con la soledad. Efectivamente, con el sentimiento de soledad y con la soledad en general, tiene que ver la cantidad de relaciones. ¿Cómo es mi red social? Si es variada, si no lo es. ¿Qué posibilidades de relación tengo? ¿Cuánta gente tengo alrededor? ¿Con cuánta gente me veo todos los días o no?
Pero los estudios sobre la soledad nos dicen que lo más importante no es la cantidad, una vez que tenemos unas pocas relaciones, sino que lo importante es la calidad de las relaciones. Y la calidad no es solo si las relaciones son buenas o malas. La calidad es si tengo relaciones de diferentes tipos, ¿no? Yo pienso mucho en lo que hacemos a lo largo del ciclo vital. Cuando tenemos niños, tenemos muy claro que aparte de estar con adultos, tienen que estar con otros niños, que tienen que estar en diferentes espacios, que necesitan diferentes contextos de relación. Cuando somos mayores, nos gusta tener familia, amigos, vecinos, relaciones en las que compartimos intereses, pero quizás no tanta confianza. Es decir, necesitamos una variedad de relaciones. ¿Qué pasa cuando nos hacemos mayores? Perdemos gran parte de las relaciones de amistad. A veces tenemos más dificultad para estar con los vecinos, más dificultad para participar en las actividades del barrio. Y lo que nos va ocurriendo es que quienes nos cuidan normalmente es la familia y a veces personas contratadas. Es decir, nuestras relaciones se van empobreciendo no solo en cantidad, sino en calidad, en variedad. Sin embargo, las necesidades humanas de relación siguen siendo las mismas que veíamos al principio. Esas no cambian con la edad, ¿de acuerdo? Otro tema es el tema de la duración. Yo siempre repito una frase que oí en un libro y que me parece que es muy buena, y es que no es lo mismo tener un rato de soledad que soledad para rato, ¿verdad? Claro, la duración de la soledad como situación no deseada o la duración del sentimiento de soledad, además, tiene mucha importancia para las consecuencias de la soledad. Estamos oyendo últimamente que se están publicando muchísimos artículos, algunos de ellos muy rigurosos, que nos hablan de las consecuencias negativas de la soledad. Y nos hablan no solo de los riesgos que podemos correr cuando vivimos solos y nos pueden pasar ciertas cosas, sino que también nos habla de cómo el sentimiento de soledad mantenido en el tiempo es perjudicial para la salud. Empieza a haber datos, por ejemplo, que nos hablan de que precipita el deterioro cognitivo, nos hablan de suicidio, nos hablan de depresión, nos hablan de enfermedades cardíacas, de problemas inmunitarios, etcétera, etcétera. 3 claves importantes: cantidad, calidad, duración, y que aquí intentaba un poco aplicarlas a las personas mayores. Como sé que andamos mal de tiempo, pues lo he intentado unir. Cuando somos mayores, perdemos relaciones, perdemos variedad de relaciones, perdemos posibilidades de estar con otros, perdemos oportunidades y tendemos a vivir una soledad más duradera, lo cual nos pone en más riesgo de consecuencias negativas. Cuando hablamos también de la soledad, tenemos que hablar no solo de la propia situación de soledad, sino de qué hacemos las personas, cómo afrontamos la soledad. Porque cuando nos sentimos solos, todos hacemos algo. La psicología dice que podemos clasificar casi todo lo que hagamos en 2 categorías. Una es intentar resolver el problema, que en el tema de la soledad sería buscar las relaciones que me satisfacen. Y la otra es centrarme en la emoción, es decir, hacer cosas para no acordarme de la soledad, ¿no? Pues me pongo a andar, me pongo a limpiar, me pongo a cantar, me pongo a leer, me pongo a ver la televisión. Es decir, cosas que me alivien el dolor que me produce la soledad. Quería compartir un momento unos datos de mi tesis que me parece que son muy curiosos respecto a esto. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a más de 400 personas de medio rural y urbano. Eran personas que vivían en su casa y hablábamos mucho sobre la soledad en una entrevista, y al final les preguntaba que las personas de su edad qué pueden hacer para sentirse menos solas. Todo el mundo me decía un montón de cosas. Ir aquí, ir allá, llamar por teléfono, aclarar el malentendido con la amiga, un montón de cosas. O sea, todo el mundo sabía que lo lógico es para cuando trabajamos, o sea, cuando queremos salir de la soledad, hacer cosas para estar con otros, para mejorar las relaciones. La última pregunta de mi entrevista era: ¿y usted qué hace cuando se siente solo? Y la gente me reconocía que la mayoría lo que hace es despistar la soledad. ¿Sí? Esto me parece que es una clave importante que luego la voy a recuperar. Bueno, evidentemente, también yo creo que ha salido antes, las personas mayores son un colectivo muy heterogéneo.
diferentes edades, diferentes valores, diferentes situaciones familiares, niveles económicos, formativos, creencias, identidades, lugares de vivienda, etcétera, etcétera. Yo, después de muchos años de trabajar sobre la soledad, digo y abogo que igual tenemos que empezar a hablar de las soledades, porque yo no encuentro dos experiencias de soledad iguales. Puede haber grupos, tendencias, situaciones parecidas, pero no hay dos soledades iguales. Por eso digo, pongo arriba lo de las soledades. Y desde ahí, mi empeño es que ojalá en otros sitios hagamos lo que se está haciendo en Aragón, que es diferentes intervenciones, coordinarnos, listarlas, identificarlas, mejorarlas, ¿no? He revisado con mucha satisfacción ese documento, ¿no?, de las iniciativas y recursos contra la soledad, porque yo sueño con que consigamos tener un puzzle de la soledad. Y un puzzle de la soledad quiere decir que tengamos cubiertas todas las posibilidades, ¿no?, y que cada organización, cada vecindario, cada ayuntamiento ponga su puzzle, porque creo que nadie somos capaces de responder a todas las situaciones de soledad, porque hay tantas causas detrás que es imposible. Así que, bueno, desde ahí, 4 claves. No sé cómo voy con el tiempo. Justa, ¿no? Bueno. No perdamos de vista, hagamos lo que hagamos en nuestras intervenciones, este tema, que la soledad es más que tener o no relaciones. No olvidemos lo que hemos comentado de la calidad de las relaciones. Las personas necesitamos tener red. Claro, si no tenemos a nadie, pues no tenemos a nadie. Poca calidad vamos a tener. Pero a veces no solamente es poner gente junta, ¿no?, sino que a veces hace falta más cosas. Es importante que algunas de las intervenciones que hagamos se dirijan a las personas que están solas, pero también es importante que no nos olvidemos de la soledad sentida y a veces de la soledad acompañada. Bueno, luego hablo de ello. La soledad acompañada es terriblemente dura, porque si te quejas de soledad cuando tienes gente alrededor, no se entiende. Entonces, es importante que nos planteemos como destinatarios de algunas intervenciones las personas con sentimiento de soledad, independientemente de cuál sea su red social. También hay que tener en cuenta que no todas las relaciones son iguales, ni todas ofrecen el mismo apoyo, ni da igual una hija que una vecina, que una amiga, no, porque cada relación nos procura un tipo de apoyo que responde de manera diferente a las necesidades que hemos visto al principio. Otra anécdota de mi tesis, yo quería entender la soledad de las personas mayores y al analizar las entrevistas llegué a la conclusión de que la gente, cuando me hablaba de soledad, me hablaba sobre todo de 3 cosas. Mucha gente mayor me decía que la soledad era estar solo, haber perdido a la mujer, ya no tener amigos, es decir, me hablaban de soledad objetiva. Muchas personas mayores me decían que la soledad a veces es tener la sensación de que si te pasa algo no tienes a quién recurrir, ¿no? Es decir, a veces es una falta de relaciones de confianza, de gente a la que puedes recurrir, a la que le puedes contar las emociones, lo que te preocupa, la que puedes ser sincera con ella. Y muchas personas me hablaban de que la soledad es no compartir intereses, no sentir que la gente te entiende, que vas a decir algo y no se tiene en cuenta. Mira, yo a esta soledad le puse un nombre que es el de soledad sintónica. Acordándome de las radios antiguas, ¿os acordáis que tenían un dial, verdad? Y el dial había que ponerlo en su punto, porque si no se ponía en su punto generaba ruido. Y el ruido es peor que el silencio. Entonces, las personas necesitamos no solo tener gente alrededor, no solo que nos cuiden, necesitamos sentirnos comprendidas, en sintonía, que compartimos valores, que compartimos, en definitiva. Vale. Desde ahí también os animo a que cuando planifiquemos intervenciones no preguntemos a la gente solo si tiene familia o no, si tiene quien le cuide o no, sino si tiene amigos. Antes he oído un cuestionario, ¿verdad?, que incluía algo de esto, ¿no? Si tiene amigos, si está a gusto, si hay momentos en los que echa de menos algo. Y luego también que nos demos cuenta que las relaciones tienen aspectos ocultos que influyen en su calidad. Por ejemplo, el tema de la gratuidad. Yo trabajo en una entidad de voluntariado y estoy convencida de que lo que aporta el voluntariado es gratuidad. Es decir,
El decir, estoy contigo porque quiero, no porque soy tu hija, no porque soy la del ayuntamiento, no porque es mi trabajo, sino porque quiero. La gratuidad es la característica más importante de las relaciones de amistad. Entonces, a veces valoramos la situación de una persona mayor y decimos, está súper bien atendida, tiene una familia que le quiere mucho, tiene una persona de la ayuda a domicilio que va todas las mañanas a no sé qué, ya está. Pues está o no está, no lo sé. Exploremos eso, exploremos su soledad sintónica, exploremos si está a gusto con todos los factores de sus relaciones. Otro tema importante, reducir el estigma de la soledad. Yo no sé qué estáis viviendo, pero yo en Cáritas, mi equipo en Cáritas, estamos viviendo que cada vez es más difícil llegar a las personas en situación de soledad. La soledad genera miedo a ser juzgado. Ser muy mayor y vivir solo y tener familia ponen en entredicho a la familia, porque ¿cómo le dejan vivir sola con lo mayor que es? ¿No? Si resulta que pido entrar en un proyecto contra la soledad y tengo hijos, ¿cómo van a juzgar a mis hijos? ¿No? Y si no juzgan a mis hijos, ¿a quién van a juzgar? A mí, porque van a decir que soy rara y que mis hijos no me atienden. Estas cosas las hemos oído, ¿verdad? Esto creo que es uno de los grandes retos que tenemos actualmente para trabajar con la soledad. Es súper importante romper el estigma y entender que las personas tienen ese estigma o lo ven en la sociedad. Es difícil identificar a quienes se sienten solos si no lo expresan. Para esto, por suerte, empezamos a contar con herramientas validadas que nos permiten evaluar la soledad sin hablar de la soledad. Si la soledad es un estigma y preguntamos a la gente directamente por la soledad, hay gente que lo va a expresar, pero hay mucha gente que lo va a negar. Y, importante, ¿qué imágenes y qué lenguaje usamos para hablar de la soledad? Estamos hablando de la soledad como una epidemia. Una epidemia está relacionada con la enfermedad. ¿La soledad es una enfermedad? Pues igual es una enfermedad de la sociedad, pero no de las personas, y las personas no se quieren sentir enfermas. La soledad es un dolor que nos produce el no tener satisfechas nuestras necesidades de relación, y así conviene que lo veamos. También es cierto que a veces, cuando queremos ejemplificar las situaciones de soledad, presentamos situaciones muy extremas, que son ciertas y que están ahí. Es verdad que hay gente que muere sola y nadie sabe nada de ella. En años eso ocurre, pero por suerte es una parte pequeña. Pero también tenemos que incluir en nuestra descripción de la soledad, además de eso, un discurso más normalizador, porque si no, las personas mayores no se identifican con esas situaciones tan extremas y no quieren venir a los proyectos y niegan su soledad. También desde ahí una idea que sé que se está utilizando y también nosotros la hemos utilizado en Cáritas es el no denominar a nuestros proyectos explícitamente como proyectos contra la soledad. Nadie pone comedor para pobres en un servicio público, en un comedor social, ¿no? No pongamos proyecto para personas solas, porque la soledad estigmatiza. Si en vez de eso hablamos de un proyecto que facilita las relaciones, que promueve el encuentro, estamos hablando de lo mismo y, sin embargo, no estigmatizamos. Creo que esto es una línea de trabajo presente y futura importante. También hay que reconocer que pedir y aceptar ayuda no es fácil. Ser mayor y pedir ayuda significa reconocer debilidad, limitación, y no es fácil. Yo creo que en la medida en la que nuestras intervenciones reflejen cierta simetría, cierta reciprocidad, conseguimos más que las personas las acepten. Nosotros en el programa de acompañamiento, por ejemplo, que hacemos con voluntariado, cada vez usamos más la expresión tiempos compartidos. Es decir, hay una persona voluntaria que quiere compartir tiempo con una persona mayor. ¿Se lo das? ¿Te permites? ¿Le dejas a esta persona voluntaria que lo comparta contigo? Es lo mismo, pero no es lo mismo que cuando te digo yo te saco de paseo, yo te acompaño. No es lo mismo. Vale. Hay que tener en cuenta que hay cosas que dan más miedo que la soledad. Sobre esto hay un estudio que he leído recientemente que me parece muy interesante. Tengo miedo de que por aliviarme la soledad terminen entrando en mi vida y diciendo cómo tengo que vivir, o dónde tengo que vivir, o qué es lo que está bien en mi vida o no.
Tengo miedo a que me juzguen negativamente. Casi prefiero estar sola que no que sepan, ¿no?, mis entretelas. Miedo a no saber. Yo a veces he animado a personas mayores a que vayan a un sitio a hacer actividades para encontrarse con otras y como medio para la soledad, y a veces la gente tiene miedo a si va a tener nivel suficiente. Porque claro, ¿y ahí qué se hace? ¿Y yo voy a saber? Bueno, pues esto hay que jugar con ello, hay que ser consciente, ¿no? O igual, ya voy a saber yo relacionarme, ya voy a saber yo tener conversación. Los miedos paraliza la participación en los proyectos. El miedo a que no me acepten, porque claro, estoy en mi casa y estoy sola, estoy mal, pero ¿y si voy a un sitio y no me aceptan? Encima me llevo el dolor del rechazo, ¿no? Entonces, todo esto está en las cabezas de las personas y en las de nosotros mismos, ¿eh? Si analizamos nuestra propia vida siendo más jóvenes, a veces tenemos también estas cosas, ¿vale? Bueno, y ya, última diapositiva. La soledad es tarea de todos. Me encanta el lema que se ha elegido para esta jornada, porque creo que es muy, muy acertado. Todas las personas tenemos necesidad de relación. Todos podemos vivir y sentir soledad. De hecho, los psicólogos creemos que a lo largo de toda nuestra vida todo el mundo nos sentimos solos en más o menos ocasiones. Una cosa es que te sientas solo en una circunstancia o que sea algo que tienes durante mucho tiempo de tu vida, pero todos pasamos en algún momento por soledad. Por lo tanto, la soledad no es algo que les pasa a los demás, es algo que nos pasa a todos y por eso es una cosa de todos. Además, los contextos sociales favorecen la soledad. Hay comparativas de diferentes culturas y de diferentes países y vemos que determinadas formas de organizar la sociedad, determinados hábitos, determinadas formas de vivir nos están abocando a mayores niveles de soledad a todos de nuevo, ¿vale? Por lo tanto, también invito a que no veamos tanto la soledad como un problema individual, sino que también seamos conscientes de la parte estructural, ¿no?, de este problema. Creo que también es interesante que en nuestras intervenciones incluyamos la mirada comunitaria. Todo lo que hagamos, yo soy psicóloga, a veces no, hago algo un tú a tú, pero en la medida en la que pueda hacer que eso tenga una mirada hacia afuera, hacia lo comunitario, o que participen otras personas, estaré ayudando a recuperar lo que era natural, que es la relación cercana. Vale. También me parece que contar con lo comunitario a veces ayuda a que lo que hemos conseguido los técnicos poniendo en marcha iniciativas perdure. Creo que tenemos que pensar que lo que hagamos no pueden ser cosas que desaparezcan cuando yo me vaya, sino que algo tiene que quedar. Y para eso es importante contar con el entorno, con la comunidad, con los no profesionales. Y por último, creo que todos tenemos un papel en la construcción de ese puzzle que nos ha acompañado, la administración, las organizaciones y, por supuesto, la ciudadanía. Yo tengo claro que la administración y las organizaciones facilitan contextos, ideas, evaluaciones, proyectos, iniciativas. Eso hay que hacerlo. Pero ¿sabéis lo que os digo? Que en mi día a día, aparte de participar en proyectos o en actividades que me generen satisfacción, a mí me gusta que me salude la vecina. A mí me gusta que si un día no he levantado la persiana, la vecina de enfrente me diga: Pili, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Y eso es ciudadanía. Es decir, no podemos poner todo el peso de la soledad de los mayores en las instituciones y en las organizaciones. También nosotros, con pequeñas acciones, hacemos comunidad. Y bueno, no sé si me he pasado de tiempo, pero hasta aquí. Muchas gracias. Quédate si quieres con este micro. Sí. Gracias, Pilar. Bueno, pues no se ha pasado de tiempo, pero es verdad que tenemos muy poco tiempo. Había varias preguntas del público, pero no podemos trasladarlas todas. Una última para cerrar, que yo creo que de alguna manera en esa implicación de la ciudadanía ya estaba respondiendo, y es, nos trasladaban cómo llegar a esas personas que están en una soledad no elegida. ¿Esas personas que están? Perdón. En una soledad no elegida. Bueno, pues yo diría que sobre todo contacto. Si tenemos presente que cualquiera de nosotros podemos estar en una situación de soledad no elegida porque no sabemos lo que nos va a traer la vida, no hagamos al resto lo que no querríamos para nosotros o pensemos que eso que vamos a hacer como nos gustaría a nosotros. Al final es escucha de respeto y esa atención centrada en la persona, que lo ha citado antes otra ponente.
Bueno, hasta ahí por no alargarme. Muchísimas gracias, Pilar. Al auditorio.